Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos habla a través de la palabra. Iba instruyendo a sus discípulos. Desde la primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien, habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. De la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendía lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del Eclesiástico se nos muestra la importancia de permanecer firmes en la fe y en el servicio a Dios, incluso en medio de las pruebas y de las adversidades. El autor nos invita a prepararnos para las dificultades, a mantener el corazón firme y a confiar en la misericordia de Dios.
La clave está en no desviarnos de nuestro camino espiritual, incluso cuando enfrentamos humillaciones o sufrimientos, porque estas pruebas son como el fuego que purifica el oro, fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios. La vida espiritual no está exenta de dificultades, pero estas pruebas son oportunidades para crecer en la fe y en la confianza en Dios. La paciencia, la humildad y la perseverancia son esenciales para mantenerse firme en el camino del Señor. Imaginemos a una persona que ha perdido su trabajo y se siente desesperada. En lugar de caer en la desesperación, decide confiar en Dios y usar este tiempo para reflexionar sobre su vida, fortalecer su fe y buscar nuevas oportunidades. Aunque el proceso es doloroso, esta persona descubre que la adversidad la ha llevado a crecer espiritualmente y a valorar lo que realmente importa. Para aplicar esta enseñanza es importante cultivar una actitud de confianza en Dios, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Podemos hacerlo a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios y el apoyo de una comunidad de fe. También es útil recordar que las pruebas son temporales y que Dios siempre está con nosotros, dispuesto a ayudarnos y a darnos fuerzas. ¿Cómo reacciono ante las adversidades en mi vida? ¿Me acerco más a Dios o me alejo de Él? ¿Qué pruebas he enfrentado que me hayan ayudado a crecer en mi fe? ¿De qué manera puedo fortalecer mi confianza en Dios en los momentos difíciles? Y en el pasaje del Evangelio de Marcos, Jesús anuncia por segunda vez su pasión, su muerte y su resurrección. Pero los discípulos no entienden sus palabras y prefieren no preguntar. En lugar de reflexionar sobre el profundo significado de lo que Jesús les está diciendo, se distraen discutiendo sobre quién es el más importante entre ellos. Jesús les enseña que la verdadera grandeza no se mide por el poder o por el estatus, sino por la humildad y el servicio a los demás. Para ilustrar esto, toma un niño y lo pone en medio de ellos, diciendo que acoger a un niño en su nombre es acogerlo a él y al Padre. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se basa en la posición social, ni en el poder, ni en el reconocimiento, sino en la humildad, en el servicio y en la capacidad de acoger a los más pequeños y vulnerables. Pensemos en una persona que ocupa un puesto de liderazgo en su trabajo o en su comunidad. En lugar de usar su posición para beneficio propio, decide servir a los demás, escuchar sus necesidades y trabajar por el bien común. Esta persona no busca ser reconocida, pero su actitud de servicio inspira a otros, crea un ambiente de respeto y colaboración. Para vivir esta enseñanza es importante cultivar una actitud de humildad y servicio en nuestras relaciones diarias. Podemos hacerlo buscando oportunidades para ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables, como los niños, los ancianos o los marginados. También es importante recordar que cada acto de servicio, por pequeño que sea, es una forma de acoger a Cristo en nuestra vida. ¿En qué áreas de mi vida busco ser el más importante? ¿Cómo puedo cultivar una actitud de humildad y de servicio? ¿Quiénes son los niños en mi vida? Es decir, las personas más vulnerables a las que puedo acoger y servir. ¿De qué manera puedo reflejar el amor y la humildad de Jesús en mi familia, en mi trabajo o en mi comunidad? Ambos textos, queridos amigos, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la humildad en el servicio. El eclesiástico nos recuerda que las pruebas son parte del camino espiritual y que si confiamos en Dios, Él nos fortalecerá y nos guiará. El Evangelio de Marcos nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el poder o el estatus, sino por la capacidad de servir a los demás con humildad, con amor. Juntos, estos mensajes nos desafían a vivir una fe auténtica,
que se manifiesta en la confianza en Dios y en el servicio desinteresado a los demás. ¿Cómo puedo integrar la perseverancia en la fe y la humildad en el servicio en mi vida diaria? ¿Qué pasos concretos puedo tomar para servir a los demás, especialmente a los más vulnerables? ¿De qué manera puedo ser un testimonio de la misericordia y el amor de Dios en mi comunidad? Amén.